La Iglesia El Árbol, una iglesia con visión de Dios. En las alturas. Voy a repetir el nombre. Sosteniéndome en las alturas. Y antes de orar, bueno, yo quiero que nos pongamos de pie para orar porque hemos estado mucho tiempo sentados y no quiero que ahora les agarre mucho el sueño. Y antes de orar, ahí paraditos, yo les voy a hacer una pregunta. Para ustedes, ¿qué es más fácil? ¿Llegar a la cima o llegar a un punto muy alto o sostenerse en ese punto alto? Piensen y después de orar me responden y vamos a orar. Señor, ayúdanos, Padre, hoy a entender tu palabra, Señor, a recibir en nuestro corazón, Señor, esta instrucción. Ayúdanos, Señor, a sostener nuestra autoridad como hijos tuyos. Dame la sabiduría, la inteligencia, Espíritu Santo de Dios. Ayúdame con esta palabra, Señor, que tú sabes que mis labios, sin tu Espíritu y sin el discernimiento de tu palabra, Señor, no hacen nada. Yo te pido que disponga los corazones. Resistimos toda tiniebla, Señor, todo reina del cielo, todo espíritu, Señor, toda hueste, toda potestad, todo gobernador, todo principado en el nombre de Jesús que se quiera oponer, Señor, a esta palabra y a recibir este consejo. Toca los corazones y domínalos, Señor, para que los espíritus en esta mañana de mis hermanos entiendan y puedan cambiar. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse. Entonces, ¿pensaron ahí mientras oraban o no? ¿Qué es más fácil? ¿Llegar a la cima o sostenerse en la cima? ¿Qué es más fácil para usted? Sostenerse, ¿cierto? Por ejemplo, uno ve que los artistas estos de música que llegan y tienen un éxito, ¿cierto? Y una canción muy buena y todo el mundo escucha la canción y el tipo ya llegó a la cima. Pero uno ve que después es muy difícil como sacar otra canción y que se pueda sostener. Muy poquitos se sostienen, ¿cierto? Lo mismo pasa con los gobernantes. Un presidente llega al poder y muy difícilmente puede ser reelegido y puede sostenerse por muchos años, ¿cierto? Ahí está Maduro, por ejemplo, que el hombre quiere sostenerse en la cima, pero ya la cosa está difícil, ¿cierto? Porque ya el resto de los poderes están en contra de él. Entonces, lo difícil no es llegar a la cima, lo difícil es ¿qué? Sostenerse. Por eso yo llamé hoy la enseñanza sosteniéndome en las alturas. Lo mismo pasa con el pueblo cristiano. Y en estos días yo a los bautizados, a los hermanos que se bautizaron, les di un consejo. Y creo que me concentré, creo que ellos lograron entender que yo más bien quise enseñarles fue que ya que tomaron la decisión de llegar tan alto como hijos de Dios y como personas bautizadas por el Señor, ¿cierto? Que más importante que ese bautismo era que sostenerse en su vida cristiana, ¿cierto? Y se lo dije delante de sus familiares, le dije, la idea, hermanos, es que ustedes no solo se bauticen, sino que se sostengan en las alturas. Y esta enseñanza yo la diseñé, o Dios me la mostró, a través de un salmo, el Salmo 18. El Salmo 18, del versículo 32 al 36, es un salmo de David. Y vamos a ver cómo David narra por qué él logró sostenerse en las alturas. Y él empieza diciendo, Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre ¿qué? Sobre mis alturas. Quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce, ¿cierto? Me diste a sí mismo el escudo de la salvación y tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha hecho ¿qué? Grande, ¿cierto? Mire cómo le habla él al Señor. Ensanchaste mis pasos y debajo de mí
y mis pies no han resbalado. Él estaba en las alturas y aún no había resbalado. Y yo quiero que saltemos al 43. Al 43. Y el 43 dice, Salmo 18, 43. Vamos a tenerle paciencia a mi esposa, que ella está ahí entrenándose apenas. Me has librado de las contiendas del pueblo. ¿Y me has hecho qué? Cola. Me has librado de las contiendas del pueblo y me has hecho cabeza a las naciones. Pueblo que yo no conocía, me sirvió. Este es un lenguaje de una persona que tiene autoridad, ¿cierto? Este es un lenguaje de una persona que vive en las alturas, que es cabeza, ¿sí? Y David fue un hombre, el que su trono Dios nunca lo quitó y aún no lo ha quitado, porque ahí está nuestro Señor Jesucristo. David es un hombre que aprendió a conservarse en las alturas. Por ejemplo, la palabra, este animalito que mencionan ahí, ¿cómo se llama? Cierva, ¿cierto? Este animalito es un animal que no es muy conocido en nuestra cultura, porque es un animal que habita en las montañas más altas, en los nevados, en las cumbres altas de otros países. Ese animal tiene una característica, que él salta de una montaña a otra. Yo no sé si ustedes han visto alguna vez en televisión, pero es un animal, parece como un carnero, un ejemplo, o un chivo. Y él lo que hace es que él vive en las alturas, y él a veces está en un risco y tiene que saltar al otro. Y tiene los pies tan fuertes que al saltar no se cae de esa montaña, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene pies de cierva, ¿cierto? Por eso David dijo, el Señor ha hecho mis pies como ¿qué? Como de ciervas, ¿cierto? Muy importante entender el significado del animal al que se refiere David. En un principio, el Señor nos creó a nosotros con autoridad. El Señor a nosotros desde el principio, desde la creación, Él tuvo la intención de que tuviéramos ¿qué? Autoridad, ¿cierto? Adán y Eva fueron puestos de una vez en un lugar alto, ¿cierto? En las alturas. Y yo quiero que miremos Génesis 1, para mirar por qué nos creó Dios. Génesis 1, y vamos a mirarlo desde el 26 al 28, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Y qué? ¿Esa palabra es de qué? Señoré es una palabra que significa ¿qué? ¿Ah? Gobierna, autoridad, ¿cierto? Esto es una palabra, esto es un lenguaje de ser cabeza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Continuemos. ¿Qué más le dijo el Señor en el 27? Dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Esto es lo que a veces no conocen en las cortes constitucionales y eso, que es varón y hembra, ¿cierto? Porque hoy en día uno puede ir y decir, hombre, es que yo me siento es como mujercita y yo quiero que en la cédula aparezca femenino, y ya lo pueden hacer. ¿Ustedes sabían o no? Eso no lo conocen en las cortes. Ajá. En el mundo no conocemos la palabra de Dios, nuestros gobernantes no quieren saber nada de esto, pero nosotros sí, somos un reino diferente de gobierno. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra, ¿y qué? ¿Otra palabra de qué? Otra palabra de autoridad, sojuzgad, ¿cierto? Sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, ¿cuál fue la intención de Dios en un principio? ¿Darnos qué? Que fuéramos cola. ¿Cómo vive el hombre hoy? ¿Será que el hombre vive en esta autoridad en la que fue diseñado por Dios? ¿Será que el hombre hoy tiene una posición de autoridad? ¿O será que el hombre hoy día tiene una posición de esclavitud? ¿Ustedes qué creen? Estamos en la esclavitud. Muy importante, hermanos, muy importante. En estos días yo vi que acá estaban haciendo una novena y lo hacían justo al pie de la estatuica esa que hay allí, ¿cierto?
Y yo de verdad no me atreví a mirar si había niños de la iglesia, no sé, yo simplemente ni miré, como para no pararle bolas a eso y después no, cierto, no estar pensando cosas que no son. Pero el solo hecho de yo hacer que mi hijo se vaya y se postre delante de una imagen a celebrar una novena para ganarse un regalo, eso es una posición ¿de qué? De esclavitud. Nosotros no tenemos como cristianos por qué vivir en posiciones de esclavitud. Nuestros hijos no tienen que vivir esclavos desde ya para ganarse un regalo en diciembre. No, eso no hace parte. Ese no fue el principio por el cual Dios creó al hombre, no fue. La verdad no vi ningún niño de la iglesia y doy gracias a Dios que no vi ninguno, pero tampoco traté de como de escanear mucho los niños. Yo simplemente me dediqué a dar la escuela bíblica, que fue el día de la escuela bíblica. Entonces el hombre cayó, ¿cierto? El hombre en este momento no está en las alturas, el hombre cayó, ustedes mismos lo han dicho, estamos en una posición, el hombre normalmente nace y está en una posición de esclavitud cuando no conoce a Dios. ¿Estamos? ¿Pero por qué cayó el hombre? ¿Cuándo cayó? ¿Por qué cayó el hombre de las alturas? ¿Quién sabe? Por el pecado. ¿Y quiénes fueron los primeros que cometieron el primer error? Entonces encontramos que el primer problema de autoridad que se vio en el ser humano fue en la relación de pareja. Una pareja que vivían, que Dios los creó con autoridad, ¿cierto? Que Dios colocó al hombre y a la mujer, pero una pareja que no supo sostenerse en las alturas. ¿Y cuál fue el problema de esa pareja? ¿Cuál fue? Que Eva escuchó la serpiente. Eva aceptó la propuesta de la serpiente. Y Adán consintió la propuesta de la serpiente. Entonces la autoridad se perdió primero, porque hubo un hombre, el primer hombre que existió, que le faltó autoridad. ¿Autoridad en qué? En su relación de pareja. ¿Estamos? ¿Dónde estaba Adán? Alguien algún día escribió un libro y dijo, ¿dónde estaba Adán cuando Eva hablaba con Pitón? ¿Dónde estaba Adán? Un hombre que calla, un hombre que no sabe qué hacer con su esposa, no sabe cómo dirigir su hogar. Sí, es un hombre que le faltó autoridad. ¿A quién le pidió Dios cuentas? ¿A Adán o a Eva? ¿Y por qué le pidió cuentas a Adán? Porque él es cabeza, muy bien. Adán es cabeza. Entonces, si Adán es cabeza, ¿dónde estaba Adán cuando Eva hablaba con Pitón? En la vida real pasa mucho eso. No en esta iglesia, porque en esta iglesia somos muy consagrados, pero en otras iglesias si uno ve, o yo no sé si acá, bueno, pero yo creo que no. O en otras iglesias uno ve hombres que no escuchan ni quieren saber nada, no dirigen su hogar. Entonces llega la hija, papi, ¿qué opinas de ese novio que me conseguí, que yo estoy yéndome para la casa de él y que estoy amaneciendo allá? Ah, yo no sé, pregúntele a la vieja. ¿Cómo dicen acá, vieja o cucha? Es que donde yo soy escucha, pero acá es vieja, ¿cierto? Ah, yo no sé, pregúntele a la vieja. Papi, ¿qué piensa, papi? Porque yo estoy comprando estas revistas de porno. Ah, yo no sé, pregúntele a la vieja, ¿cierto? Papi, me quiero fumar un cacho de marihuana. ¿Será que eso está bien yo fumar marihuana? Ah, yo no sé. Pregúntele a la vieja, ¿cierto? Un hombre sin autoridad. Peor aún, uno las iglesias cristianas hoy en día las ve llenas y llenas de más mujeres que de hombres. Entonces yo me pregunto, ¿quién está llevando la autoridad espiritual en la casa? La mujer. Es el diseño de Dios para una familia que la mujer lleve la autoridad en la casa. ¿Es el diseño de Dios? No, ¿cierto? Entonces, ¿por qué los hogares están destruidos? Porque falta hombres que se postren delante de la presencia de Dios. La mujer está llevando el liderazgo de su casa, eso no está bien.
Está bien pues que lo haga y que busque de Dios, todos debemos hacerlo, pero esa familia no va a marchar igual. ¿Qué pasó con la familia de Adán y Eva? ¿Qué pasó con Caín y Abel? El uno asesino, uno caminaba con Dios, el otro no, el otro asesina al otro, un caos. Por eso las familias son un caos, porque no hay autoridad, porque son familias que no se sostienen firmes allá arriba. Este tema yo lo toqué con los caballeros un día a solas acá, y los caballeros me pidieron que lo socializara con la iglesia, y por eso lo estoy haciendo. Entonces, ¿dónde está la autoridad del hombre? ¿Dónde está la autoridad de los hombres de la iglesia del árbol? ¿Dónde está? Estamos dándole el ejemplo a nuestras esposas, a nuestras familias, de seguir al Señor. ¿Qué dice Efesios 5? Vamos a ver. Efesios 5 del 21 al 23, ¿qué dice? Con respecto a ser cabeza. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Cuántas dicen amén? Ay, bueno, eso estuvo bien. Como al Señor. Y sigue, porque el marido es cabeza de la mujer. ¿Cuántos hombres dicen amén? Ay, sí, bueno, listo. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es ¿qué? Su Salvador. Entonces acá entra algo, y es el concepto de que el hombre es ¿qué? Cabeza. Ahí hay que poner mucho cuidado, y yo le enseñaba a los hombres de acá de la iglesia, porque el concepto de cabeza es un concepto que hay que saber entender, porque la palabra cabeza significa, ¿qué hay en la cabeza de uno? ¿Qué hay? Mírenme en mi cabeza, ¿qué tengo yo en mi cabeza? ¿Qué ven ustedes? ¿Qué tengo adentro de acá de este coco? ¿Qué tengo? Un cerebro, ¿cierto? ¿Y el cerebro para qué es? Para pensar, ¿cierto? Entonces uno de los principios de cabeza es que la cabeza lidera, la cabeza tiene la visión, la cabeza piensa para dónde va la familia y a dónde quiere llegar con la familia. ¿Estamos? Sí, porque es que hoy en día hay conceptos de familia donde el hombre simplemente, que porque es la cabeza, entonces le pega a la mujer, entonces humilla a la mujer, entonces esclaviza a la mujer, que porque él es la cabeza. No, piense que usted es el que piensa. Usted no es el que pega, porque entonces hubiera sido mano, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Qué más tiene uno en la cabeza? Los ojos de la visión, ¿cierto? De ver hacia dónde voy a dirigir mi familia, yo como hombre. No, pregúntele a la vieja. Papá, ¿será que me voy para la iglesia? Pregúntele a la vieja, porque yo no puedo ir ahora. ¿Estamos? Entonces, ¿a dónde va la familia? El hombre debe tener muy claro el concepto de cabeza, la visión. Otra cosa que tenemos en la cabeza, ¿qué es? Los oídos. ¿Para qué sirven los oídos? Bueno, y porque hay hombres que no escuchan a la mujer. Que la mujer le dice, amor, es que te necesito porque me haces falta. Y no le importa eso. No. Y nunca hablan con la mujer. Y nunca escuchan. Siempre se cierran a que ellos tienen la razón. Y que todo el mundo tiene que seguirlo a él, que porque él es ¿qué? Pero es que la cabeza tiene oídos. A mí me gusta mucho un texto en Génesis, y no lo anoté acá, pero hay un texto en Génesis donde Dios le dice a Abraham, escucha a Sara, ¿cierto? Hay un texto donde Dios le dice, Abraham, escucha a tu mujer Sara. Sí. ¿Usted lo tiene, hermano? Génesis 18, ¿qué? Bueno, Génesis 18, Génesis 21, 12, ya lo encontré. Amor, búscame Génesis 21, 12. Vamos a ver. ¿Por qué la cabeza tiene oídos? Porque Abraham, que era amigo de Dios, dijo, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, ¿cierto? O sea que un hombre como cabeza tiene que saber ¿qué? Escuchar a su esposa. Ahí me preocupa mucho cuando Viunida a mí me dice que yo estoy distraído y ella me habla y me dice, es que no me estás escuchando. A mí eso ya me preocupa, ¿cierto? Porque una de las características de un líder es que el líder escucha a los demás,
Sí. Y llega a acuerdos, trata de llegar a acuerdos con las personas. Yo no puedo simplemente vivir sin que ella me cuente algo y yo no prestarle atención. Eso no es así. Así no funciona el concepto de la cabeza. La cabeza también es la que brinda de cierta manera cobertura. Un hombre tiene que brindar cobertura y seguridad a su esposa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la esposa necesita sentirse segura. Que lo que usted hace está bien hecho. Que si usted maneja sus finanzas, la maneja bien. Pero hay mujeres que les da miedo, vea, yo de verdad, terror que el esposo coja plata. Les da miedo porque es que no saben qué va a hacer con la plata. Puede que haya un mercado por hacer en la casa, pero ellos prefieren gastársela en otra cosa. ¿Será que eso brinda cobertura? ¿Será que un mal administrador de las finanzas le brinda cobertura como cabeza a su mujer? Pregunto. Entonces, ¿cómo quieres dirigir tu hogar si tu familia siente que no eres un buen conductor, ¿cierto? ¿Cómo voy a subir yo a un bus donde un señor está borracho? No me puedo subir, ¿cierto? El conductor está borracho, vámonos, ¿quién se sube? Pues nadie se sube, ¿cierto? O el conductor no sabe conducir, ¿quién se sube? Nadie se sube. ¿Por qué? Porque uno anda seguro es con el que sabe andar, ¿cierto? Con el que sabe dirigir, con el que sabe administrar, con el que sabe escuchar y con el que sabe para dónde va. Con el que es ¿qué? Cabeza, ¿cierto? Cabeza, muy bien, cabeza. Los hijos de Dios estamos diseñados para vivir con autoridad en las alturas. Hay un salmo que dice que nosotros debemos ser como águilas. Hay un salmo que dice que, y muchas partes, 17 partes de la Biblia dice que nosotros debemos ser como águilas. ¿Y será que el águila vuela bajito? Porque Dios le dio por compararnos con un águila. ¿Por qué? Porque el águila es el ave que vuela más alto, ¿cierto? En estos días me di cuenta que hay águilas que desde Canadá se vienen hasta Colombia. Y de Colombia vuelven a Canadá y se la pasan viajando por todo el continente. No es cualquier animal, ¿cierto? Es un animal importantísimo. Por eso Dios decidió que fuéramos águilas. ¿O será que Dios dijo, no, que sean gallos? Gallos de pelea con la esposa ahí, ¿cierto? ¿Cómo vuela un gallo? ¿Cómo? A los 3 metros cae el gallo, ¿cierto? Un águila no. Un águila no necesita ni cacarear. El águila simplemente extiende sus alas y para Ecuador, para Perú. Un águila. Por eso yo digo que nuestros hijos no pueden limitarse a que le den un regalo acá a un político y menos a que se tenga que postrar delante de una imagen. Eso no es un águila. Eso es un gallinazo. Miren, miren esto. Las águilas no se pueden comparar con los gallinazos. El gallinazo simplemente come podredumbre, cosas descompuestas, busca dónde está lo descompuesto. Y yo creo que el ser humano, yo creo que Adán, Hernán, que Adán dejó de ser un águila y se convirtió en un gallinazo. Yo creo eso. Y uno como hijo de Dios, cuando recibe a Jesús en el corazón, recibe alas de águila, no de gallinazo. Entonces, ¿por qué hay gente que vive como gallinazo? ¿Estamos? Uno todo eso tiene que analizarlo para llevar una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cuál es el concepto de autoridad para la gente? Estamos hablando de autoridad. ¿Cuál es el concepto de autoridad para la gente común y corriente? ¿Cuál es? ¿Usted a quién respeta? ¿A quién? Al que tiene, bueno, la ley, pero hoy en día la persona que tiene supuestamente autoridad es la persona que tiene más casas, la que tiene más carros, que tiene el avión, y que rico, y que gerente, ¿cierto? Y entre más tiene más ¿qué? Supuestamente, más autoridad. Ah, pero si ese es el concepto correcto, entonces un mafioso está muy bien. Entonces un mafioso es una berraquera ser mafioso, ¿cierto? Porque el mafioso llega y en un momentico tiene yo no sé cuántas fincas y plata y oro. Entonces un mafioso está muy bien. No. El concepto de reino, de autoridad para Dios, para nosotros los cristianos,
lo podemos ver en Efesios 11, del 20 al 22. Vamos a ver cuál es el concepto de autoridad que Dios nos dio a nosotros. Efesios 11, del 20 al 22. Dice, Efesios 11, del 20 al 22. Ese es uno. Efesios 11, del 20 al 22. El concepto de autoridad para un cristiano. Mire. Bueno. La cual operó en Cristo. Estamos hablando de autoridad. Resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra. ¿En dónde? ¿En dónde está sentado el Señor? En lugares celestiales. Sigamos leyendo. O sea, con autoridad. La cual operó en Cristo en lugares celestiales. 21. ¿Sobre qué? ¿Él está sobre qué? Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Eso es autoridad. Sí, está sobre toda autoridad, sobre todo principado, sobre todo gobernador de las tinieblas. Un hijo de Dios. Acá están hablando de Jesús. Pero cuando yo recibo a Jesús, yo recibo autoridad. Antes de yo recibir a Jesús, los demonios vivían encima de mí. Pero cuando yo recibí a Jesús, yo vivo por encima de ellos. Porque yo tengo autoridad. No para destruirlos, pero sí para resistirlos. Y para que en mi vida ellos no prosperen. ¿Estamos? Esa es la autoridad del cristiano y usted tiene que saberlo. No es cuánto tiene, si tiene carro, casa. No. Es cuánta autoridad tiene. Por ejemplo, imagínense en esto ustedes. ¿Qué tal que llegara Santos acá al culto? Un ejemplo, vamos a un ejemplo loco ahí. Viene Santos al culto, el presidente de nosotros, y se sienta ahí. Y entra un endemoniado por la puerta. Todo endemoniado. Y uno le dice, presidente, un endemoniado. ¿Qué hace él con el endemoniado? ¿Qué hace? ¿Qué haría él? Pues le echa los escoltas, ¿cierto? Bueno, pégale un tiro a ese loco, ¿cierto? Pero ¿qué haría un cristiano? Con autoridad de verdad. Y ojo que es un hombre de autoridad. Estoy hablando del presidente, ¿cierto? Pero uno como cristiano tiene más autoridad que él. Porque él no es capaz con los demonios. El cristiano sí es capaz de resistir y echar fuera a los demonios. Y eso es verdadera ¿qué? Autoridad. Y yo quiero que todos estemos muy pendientes de ese concepto. Los hijos de Dios se mueven en otros niveles. Los hijos de Dios vuelan alto, son personas con autoridad. Todo se somete bajo sus pies. ¿Cómo es posible, por ejemplo? ¿Cómo es posible entender Marcos 16? Vamos a mirar Marcos 16 del 17 al 18. ¿Qué es este tipo de autoridad? Esto es difícil de entender, mire. Y estas señales seguirán a los que ¿qué? O sea, a los que tienen ¿qué? Los que creen tienen ¿qué? Estamos hablando de los hijos de Dios, ¿cierto? Los que creen. ¿Qué autoridad tienen? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, es decir, no solo hablo lenguas espirituales, sino también que hablo diferente. Hablar nuevas lenguas es cambiar mi manera de hablar, ¿cierto? Antes yo maldecía, ¿ahora qué? Bendigo. ¿Qué es esto? Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿No les parece que eso es mucha autoridad para uno? Es mejor que tener casa, ¿cierto? Porque usted tiene mucha plata y usted va donde el médico y tiene cáncer. ¿Y qué le toca hacer allá delante del oncólogo? No, pues de pronto se sana, de pronto no. Yo le hago el tratamiento, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando llega un hombre con verdadera autoridad, más que un oncólogo, ¿cierto? ¿Qué hace? Pone sus manos. ¿Y qué pasa con el cáncer? Se va. ¿Eso no es tener autoridad? ¿No es eso tener autoridad? Esa es la autoridad que Dios nos ha dado a nosotros como hijos de Dios. Mire, yo no entiendo a veces cómo uno puede hablar, o sea, es muy difícil para mí a veces hablar con gente que no conoce a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque es otro idioma, es otra manera de hablar, yo no entiendo eso.
O sea, yo ya no entiendo qué es que me digan que tomemos una cerveza, que mire la vieja, que mire la nalgaja esta, que... No, yo no entiendo eso ya. Eso a mí me estorba, una persona que me hable así, porque yo soy de un linaje diferente. ¿Y cómo está nuestro Padre? No, bien, hermoso, yo lo amo. ¿Y cómo ves las cosas allá en la tierra? No, yo veo que ya ISIS ya tomó el control, ya soltaron los demonios que hablaba Juan en Apocalipsis. Ya por allá otro derramó la copa y ahí vamos. ¿Y cómo va la cosa? ¿Qué dice Dios? No, ya viene Jesús, ya se está preparando. ¿Hablarían así o no? ¿O será que dijeron, oiga, ¿y cómo vio las muchachas allá en la tierra? ¿Tan buenas o no? ¿Ah? Y la cerveza allá abajo todavía, y eso en el pajonal, ¿qué? Está bueno todavía reggaetón, o ya que cambiaron ya la música, ¿o qué? ¿Usted cree que eso hablaría un ángel de Dios? Entonces, ¿por qué los hijos de Dios salimos con basura a veces? Vulgaridades. ¿Ah? Vulgaridades, hermanos. Hay gente que habla vulgaridades y que pesar uno se da cuenta de eso. Porque Satanás es feliz cuando un hijo de Dios desliza para contarle a uno, y uno ni sabe uno cómo se da cuenta, pero uno se da cuenta. Fulanito habla vulgaridades, fulanito maltrata a la esposa, fulanito. Uno ni siquiera pide que le cuenten nada, pero Dios todo lo muestra porque el demonio todo lo expone. Entonces nosotros con la autoridad que tenemos que hablar palabras de ¿qué? De reino. Muy difícilmente voy a una casa de ustedes y hablo cosas que no tienen que ver con el reino. ¿O qué? Yo estuve ayer donde la hermana Marta, ¿qué se hizo la hermana? Estuve ayer donde la hermana. ¿Qué hablamos, hermana? ¿Ah? Cosas de reino, ¿cierto? Como príncipes, no. Yo tengo que llegar a hablar cosas del reino. Yo me encuentro con el hermano Ismael por allá en una clínica y ¿qué hablamos, hermano? ¿Qué hablamos? Diga a ver. Del reino, ¿cierto? El hermano Francisco fue a la casa y ¿de qué hablamos, hermano? Y yo fui a su casa y ¿de qué hablamos, hermano? Nuevas lenguas. Nuevas lenguas. Yo me reúno con James a solas. ¿Y qué hablamos, James? Cosas del reino, porque tenemos un negocio diferente que es de nuestro Padre Celestial que está en los cielos y es todopoderoso y nos dio autoridad, no para hablar estupideces, sino para hablar del reino. ¿Estamos? Usted podrá decir, hermano, yo me caí, yo estaba en las alturas, yo me bauticé, iba bien con Dios, pero no, yo volví, no, eso, me caí de allá, pero ya me siento derrotado, ¿qué hago? Yo le digo, no se preocupe. A la persona que se sienta que no está en las alturas de Dios, no se preocupe, porque usted no deja de ser hijo de Dios. Yo recuerdo un hombre que se llamaba Melfiboset. Melfiboset era un nieto de Saúl, hijo de Jonatán. Y una vez el rey David dijo, ¿a quién haré yo, cierto? Misericordia de la casa de Saúl, que pueda yo bendecir y que coma conmigo en la mesa del rey. Y por allá alguien le dijo, existe Melfiboset, hijo de Jonatán, que estaba como postrado, lisiado, inválido, por allá tirado, comiendo cosas que, bueno, comiendo basura por allá estaba el hombre. ¿Sabe cómo se autodenominaba Melfiboset? ¿Cómo se decía él mismo? Perro muerto. Decía, yo soy un perro muerto, imagínense, ese autoconcepto, ¿cierto? Era un hombre que estaba en las alturas. Un perro muerto, ¿será que está en las alturas? O sea, y él decía que él era un perro muerto. Pero ¿qué pasó? Era hijo de un linaje. Amén. Era nieto de Saúl, hombre ungido por Dios. Y como hijo de un linaje, merecía ser restaurado y merecía comer en la mesa del rey. Hay gente que dice, pero yo me caí, no se preocupe. Dígale a Dios que lo restaure y que lo lleve a comer allá a la mesa del rey. Amén. ¿No le dan ustedes gracias a Dios? Imagínense, a los 4 años, inválido el niño, Melfiboset, desde los 4 añitos, inválido, el abuelo cayó, el papá murió, por allá abandonadito, era un perro muerto, desde los 4 años, y llegó una vez el rey y dio la orden, y llegó Melfiboset en una sillita de ruedas, o yo no sé, si cuando eso había ruedas de palo, bueno, no sé, ¿cierto?
pero yo me lo imagino ahí en la sillita. Siéntese, Melfiboset, le dijo David, siéntese. Y David se sentó. Y yo me imagino ese desfile de príncipes, ¿cierto? Salomón, bendiciones, buenos días, ¿cómo amaneció mi familia, cierto? Y todos los hijos de David, bendiciones, ¿cómo está? Melfiboset, ¿cómo está? Y el hombre sentado comiendo en la mesa del rey. Ah, así es Dios. Dios a nosotros nos sacó de allá de la podredumbre y nos sentó en lugares celestiales. Amén. Y por eso como familia del reino compartimos y somos restaurados por el poder de su autoridad y de su amor. Pero vea, analicemos esto. Deuteronomio 28 del 12 al 13. Vamos a ver qué dice esto. Vamos a analizar este concepto de autoridad. Deuteronomio 28 del 12 al 13. Mira lo que dice. Deuteronomio 28 del 12 al 13. Dice, estos son unos principios bíblicos de no vivir en esclavitud. Y yo se los quiero enseñar a la iglesia. Dice, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. ¿Qué más dice? Te pondrá Jehová, ¿por qué? Por cabeza, y no por cola, y estarás encima solamente, ¿cierto? O sea, ¿debajo de qué? Solo del rey, ¿cierto? Pero encima solamente, y no estarás debajo. Si obedecieras los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. O sea que, ¿por qué nosotros no prestamos? ¿Por qué? Porque llega alguien, venga, me presta 2 millones de pesos. No tengo. ¿Por qué? Porque vivimos así, ¿verdad? Si esto es un principio, dice que uno prestará, ¿cierto? Y que no va a tener que pedir prestado. Entonces, ¿usted por qué cree que es? Ahí mismo lo dice, porque no obedecemos ¿qué? Los mandamientos, ¿cierto? Entonces uno le dice a la gente, hombre, hay que diezmar. Y la gente le dice a uno, ay, pero es que eso ya Jesucristo vino y eso ya se abolió la ley, ¿cierto? Y por ahí se va ¿qué? La ruina, por ahí se va la ruina. Ay, hombre, es que ya hablaron de plata en la iglesia, ¿no? Eso ya hasta ahí vamos bien y el culto va bien, porque yo cuando me tocan las finanzas ya yo ya me caí de las alturas otra vez. Este señor me llevó a las alturas y ya con ese cuento del diezmo ya me tumbó otra vez. ¿Eh? Pasa, ¿cierto? No en esta iglesia, porque en esta iglesia somos muy consagrados, pero hay otras iglesias donde sí pasa, ¿cierto? Me imagino yo. Entonces, hay gente que vive en esto, vea, en esclavitud. Le deben a todo mundo, hermanos. Ay, hermanos, vea, voy a volverles a aconsejar. Ya el pastor lo ha dicho mucho, no presten a gota a gota. No presten a gota a gota. El que esté acostumbrado a hacerlo, venga, cuente, no sé qué podemos hacer, pero hay que salirnos de eso. Satanás está encima de la gente con el gota a gota. Está encima de la gente. Vea, a la gente no le queda ni para mercar. Porque llega el gota, 7,000. Llega otro gota, otros 7,000. Llega otro gota, 10,000. ¿Cuánto va? 24,000. Llega otro gota, otros 10,000, ya, 34,000. No, pues ya, ¿qué vamos a comer? No, yo no sé, prestémosle otro gota para comprar el mercado, ¿cierto? Porque hubo que pagarle a todos los gotas. Duro, ¿cierto? Pero iglesia amada, no más. No le abra puertas a Satanás así. No vivan en esclavitud, que ustedes fueron a ser llamados ¿qué? Cabeza, pero porque viven como cola, no más. No más. Vamos a salir adelante en eso y vamos a coger ese consejo, ¿estamos? Porque eso nos hace perder ¿qué? Autoridad, ¿cierto? Hay gente que no sabe dar porque no tiene para dar, porque Satanás ya le quitó todo, entonces ¿qué va a dar? Si ya el gota a gota me quitó todo, ¿yo qué voy a llevar a la iglesia? No tiene nada para dar porque ya Satanás se lo quitó. Él vino a robar, ¿estamos? Eso dice la palabra, él vino a robar. Yo quiero vivir como cabeza. ¿Usted también? Amén, yo también. Mire que para uno vivir como cabeza, y con esto voy a terminar, Salmo 91. Salmo 91. ¿Cómo empieza el Salmo 91? Pero lo vamos a ver desde el 11. ¿Cómo empieza el Salmo 91?
El que habita, ¿cierto? Al abrigo del Altísimo morará, estará. ¿Y qué dice acá en el 11, en el versículo 11? Pues sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Imagina, o sea que un hijo de Dios no tiene escoltas como santos, pero tiene ¿qué? Ay, no se ven, ¿cierto? Pero ellos ¿qué hacen? Guardan mis caminos. En las manos te llevarán. O sea que usted no necesita carro, ¿cierto? No necesita una limusina, porque ¿a usted quién lo lleva? Los ángeles. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Esta es la autoridad de un hijo de Dios, así vive, vea. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí, ahí es donde está la clave, por cuanto en mí ha puesto ¿qué? Ay, hermano, para usted tener autoridad tiene que amar a Dios. Muy importante. Para usted, para que los ángeles sean sus guardaespaldas y para que usted en el trabajo los ángeles lo cuiden, usted tiene que ¿qué? Amar a Dios. Lo que pasa es que David amaba mucho a Dios. En estos días están enseñando en la escuela bíblica que los salmos eran ¿qué? Poemas de amor, ¿cierto? De David, porque amaba tanto a Dios que no sabía sino hacerle poemas. Por eso se llaman libros poéticos, ¿cierto, hermano? Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré y le pondré en lo alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Sigamos leyendo. Me invocará, ¿y yo qué? Le responderé. Con él estaré yo ¿en qué? En la angustia, y lo libraré, y le ¿qué? Le glorificaré. Sigamos leyendo. Lo saciaré de larga vida. Ay, Señor, eso es hermoso. Dios es muy lindo. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Ese Dios de nosotros, ¿cierto? Eso uno cuando anda en la autoridad de Dios, hermano, eso no hay quien lo pare a uno. Yo quiero vivir en la autoridad de Dios. ¿Usted también? Entonces consagrémonos más a Dios. Que cuando haya un culto, hermanos, vea, yo voy a tratar de decir algo y espero no ofender a nadie, de verdad. Perdónenme con lo que les voy a decir. Pero hermanos, ¿cómo digo esto? A ver, uno, para venir un 31 a la iglesia, no debería animarse por el mercado que se hizo para ese día. No. Es a Él. Es que él es el pan. Hermana. Una gallinazo, usted después va al baño, hermano, y vea, se fue la gallina. Pero el pan de vida, hermanos, el pan de vida, Jesús, ¿por qué no es por Él? Porque la motivación no tiene que ser venir y alabar al Rey de Reyes, el que me dio la vida, el que me dio la autoridad, el que me dio las fuerzas para yo trabajar este año, para yo estar acá, para tener a mi familia. ¿Por qué no tiene que ser Él, hermanos? ¿Por qué? Ustedes me perdonarán, pero ese no es la motivación. No es. Perdónenme, hermanos, de verdad. El 31 vengan, pero vengan es a alabar al Señor, ¿oyeron? Y después nos comemos las cositas contentos, en amor de familia, y el pastor lo hace es para integrarnos, sí. Pero primero el pan de vida. Amén. Amén. Vamos a orar. Perdónenme, hermanos, vamos a orar.
La Iglesia del Árbol, una iglesia con visión de Dios.